Y ya nos acompaña, tal como se los prometimos al comienzo del programa, el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Manuel Antonio Garretón. Muchas gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran, presente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No es primera vez que estamos, pero parece que sí es primera vez que viene al estudio, ¿no? Sí. No, he venido otras veces al estudio. Sí, ya había venido una vez, ¿cierto? Sí, pero ahora lo recuerdo. Era distinto el formato del... Sí, hemos cambiado. Estamos cambiando. Vamos de a poco a poco, poniendo platita ahí. Los asientos siguen siendo como Sí, para ¿cómo? caerse. Pero nos podemos parar también. No es fácil, es verdad, es verdad. Y queremos conversar porque, bueno, ha sido tema en el programa de hoy. Partimos conversando sobre Ricardo Lagos y su apoyo a Rabinet, que va por Evópoli, ¿no es cierto?, que es un partido de derecha en el conglomerado que se ha llamado hoy Chile Seguro, un nombre interesante. Y en ese sentido, queríamos preguntarle qué le parece, primero lo de Lagos, ese apoyo a Rabinet que no va por su sector y que compite con la presidenta del PPD, partido del expresidente Lagos. Bueno, yo creo que no hay que dedicarle demasiado tiempo a esto. O sea, es simplemente una acción política de alguien que es muy reconocido como Ricardo Lagos, pero que a mi juicio en esto nuevamente y probablemente con muy buenas intenciones comete un error. Y yo creo que es una muy mala señal a una ciudadanía desconfiada de la política que se use el nombre, el prestigio personal que se tiene y probablemente muy bien ganado para apoyar a alguien que está contra lo que su partido, lo que la candidata de su partido, presidenta de su partido, claro, está planteando. Entonces yo creo que confunde, desprestigia a la política. El poner lo personal, el juicio personal que yo tengo sobre tal o cual persona al servicio de un apoyo político. Ahora hay que ser bien claro. En el texto mismo, Lagos no apoya, sino que el texto, digamos, el video aparece dentro de la campaña de claro. Rabinet. Él no aparece apoyándolo, pero evidentemente pero sí. es más confuso, claro, es más confuso aún. Todavía más entonces, confuso, claro. ¿por qué no dice que lo está apoyando directamente, que se vote por él? Entonces, este es un juego ambiguo que yo creo que no le hace bien a él, y tampoco le hace bien a la política. Nada más que eso, no tiene más importancia que eso. Una continuación de lo que ocurrió durante el plebiscito, entonces, donde tampoco pronunció directamente. Es cierto, ¿eh? Sí. Con esa misma ambigüedad. Yo creo que todo fue interpretado como que estaba por el rechazo. Claro. Entonces, y estoy de acuerdo contigo, no puede no haberse pronunciado explícitamente, pero claro. Es malo dar una señal así. Porque yo creo que la gente que lo respeta y que valora lo que hizo en su momento por el país, queda desconcertada. Sobre todo que hay que pensar que la derecha, que Evópoli, que Rabinet pasó de ser de la Concertación a la derecha, y que la derecha está en este momento en una posición de volver todo atrás de alguna manera y no hacerse cargo de lo que se avanzó. Hay que corregir todos los errores que se cometieron, por supuesto. Pero no hay que decir, entonces en vista de eso, revancha. En vista de eso, no vamos a aceptar nada, le vamos a poner borde y no vamos a aceptar nada de lo que venga
de ese mundo, que si bien obtuvo en el plebiscito nada más que un 38% versus el 60%, es un mundo que expresa mucho más y que hay que pensar que en los inicios, cuando se trataba de plantear las ideas, no todavía las fórmulas explícitas, era mayoría. Entonces, yo creo que es complicado, digamos, en este momento de la política, dar señales que permitan pensar que se trata de volver atrás. Yo sigo pensando que el juego que está haciendo Lagos es directamente vinculado con esta gente que menciona, los que lo estiman por su pasado. Porque él se pone encima del bien y mal, de cierta manera. ¿No? Esto de no pronunciarse, de mantener esa ambigüedad, es parte de su autorrelato de gestos republicanos. Está en esto que son igualmente malos los extremistas de izquierda y los extremistas de derecha, que está tratando de posicionarse en un centro racional. Y eso es, al final, un clivaje que se están tratando de construir en esta elección también, ¿no es cierto? Sí, bueno, a ver, yo insisto que no quisiera que siguiéramos hablando nada más que de este tema. Ahora, yo creo que el problema ahí es no hacer un juicio político sobre las posiciones, sino hacer una referencia personal que porque yo considero que fue un buen ministro mío, entonces lo estoy apoyando. Entonces, digo, yo creo que habría que haber dicho, bueno, yo apoyo a alguien porque está pensando esto y va a hacer esto y esto otro. Y yo me imagino que eso es totalmente contradictorio. Claro. Lo que piensa Rabinet con lo que piensa Lagos. Posiblemente. ¿Ah? No sé. Es probable, Que no pero se no lo entiende lo sabemos. que piensa Lagos hoy en día. Pero Ese eso es lo que problema. queda. Eso es lo que queda. Yo Claro. tiendo a pensar que sí. Tiendo a pensar que sí. Sin embargo, no da esas señales. Exacto. La señal la habría dado si apoya explícitamente a una persona en ese caso. Estoy con los que están no en el mundo de la derecha. Y Rabinet está ahora, en concreto, con el mundo de la derecha. Exacto. Bueno, se vienen estas elecciones igual, más allá de hablar de personas, como usted nos estaba pidiendo, lo quiero llevar hacia las elecciones del próximo 7 de mayo. No se siente mucho ambiente en las calles, hay que decirlo. No he escuchado a mucha gente diciendo, oye, ¿por qué no hay? Como que hay, pero de repente como media perdida la gente, ¿no? Como, ¿por qué no hay que votar? No sé muy bien. ¿Qué le parece este nuevo proceso constituyente y cómo se ha ido dando? Y el momento en el que estamos, porque este momento igual es fundamental, sí que este es un proceso que ya siguió, digamos, más allá de si estábamos contentos o no con él. Bueno, yo creo que sí, a lo que se apunta es a una constitución que deje atrás, deje fuera texto, principios, contenidos de la Constitución de Pinochet. Si se va hacia eso, esto es muy positivo. Si se hacen o quedan indicaciones sustantivas sobre que el país se va a orientar a lo que se llama, sin trampas, un Estado social democrático de derecho, en lo cual es la colectividad como tal, el país como tal, que se hace cargo a través del Estado, de la representación política, de sus instituciones, del conjunto de problemas de los y las individuos, y que por lo tanto tiene como meta la felicidad y satisfacción de la vida de la gente, pero que lo hace no a partir
de decisiones que toma o el mercado o tal o cual grupo, sino de las grandes decisiones que toma la colectividad a través del Estado. Si se va hacia eso, el proceso constituyente va a haber sido un éxito. No va a haber resuelto todos los problemas, ni siquiera será probablemente lo que uno hubiera querido, pero va a dejar abierto al juego político. Eso es lo que yo creo que la derecha no quiere. Lo que ella quiere es mantener lo que ha llamado bordes, márgenes o como se le quiera llamar, que en el fondo impidan que la sociedad vaya cambiando la esencia de la sociedad que tenemos hasta ahora, que es la sociedad de libre mercado, en cierto modo, con correcciones, por supuesto, que hicieron los gobiernos en la concertación y que fueron muy buenas, pero que fueron enteramente insuficientes. Y hoy día el país está planteando cosas como, por ejemplo, la política nacional del litio anunciada el otro día. Yo creo que es realmente espectacular. Es una gran política que puede tener aquí o allá críticas que se le hagan desde el punto de vista, por ejemplo, medioambiental, algunos, etcétera, pero que es un camino. Ahora, claro, hay un camino trazado. Ahora, mi impresión es que eso es prácticamente imposible realizarlo en la Constitución actual. En cambio, la Constitución tiene que permitir eso. Y yo creo que la derecha no quiere eso. La derecha no quiere eso. Yo creo que ha hecho avances importantes sectores de derecha. Eso hay que reconocerlo. Sobre todo en el dejar atrás la Constitución de Pinochet, en reconocerle la ilegitimidad actual a algunos sectores. Pero al final, lo que se va imponiendo, y esa es la preocupación en el mundo de derecha, es el lenguaje, las actitudes, la visión del mundo de los republicanos y la extraña visión de sociedad que tiene el Partido de la Gente. Y eso es lo que se va imponiendo. Es decir, una visión autoritaria, conservadora, claramente, con populismo, que lo representa más el Partido de la Gente, y una derecha política, digamos, formada por la UDI y Renovación Nacional, que no son capaces de confrontar eso, porque tienen la preocupación básica de obtener, digamos, determinados escaños, etc. Entonces, mi impresión es que es una derecha, de nuevo, que no tiene una visión de país, que está básicamente preocupada de cómo se mantiene el orden actual y dentro de ello la posición que ellos tienen. Y eso es lo que yo creo que es lo que de alguna manera, desde el punto de vista democrático, hay que superar. Ahora, mi impresión, para volver a la pregunta inicial, es que sí, estamos en una situación compleja en que hay un mundo de gente que esto puede no interesarle y que puede ser llevada a las posiciones que se defiende este autoritarismo conservador con mezcla de populismo, que no es toda la derecha, pero que es el que se puede imponer. ¿Por qué? Porque, y aquí hay una responsabilidad histórica del país, sí, porque hemos perdido la capacidad de vincular lo político con la gente. Entonces, la gente siente que lo político es su propia necesidad. Y eso quedó claro, eso quedó en el estallido. Claro. A ver, individualista y también grupales, porque es lo que mi grupo pide. Y lo que mi grupo pide es la política. Y entonces, si no se hace, estoy contra eso. Y eso fue un poco lo de la convención. Expresaba muy bien un conjunto de demandas, pero no veía al conjunto, sino como una suma de todas estas identidades y políticas. Y al nivel de la gente común y corriente, de los 4 millones que votaron por primera vez, esa yo diría que es una tendencia predominante. Tengo que resolver mis problemas, la política me sirve para eso. Antes uno podría decir, en otra época, que, bueno, igual la gente peleaba por sus propios intereses. Claro, solo
que estos tendían a coincidir con algún punto del espectro político y se creía que a través de la política se podía llegar a realizar no solo mis intereses individuales, sino también el proyecto de sociedad en que yo creo. Y eso es lo que hoy día se ha perdido. Totalmente. Deslegitimada la política en ese sentido. Julio Oces. Manuel Antonio, usted ha estado presente en todo el proceso. Este no es un proceso que partió ahora, no es nuevo. Estamos celebrando los 50 años, no celebrando, conmemorando 50 años de un hecho trágico. Uno se mete a la biblioteca del Congreso y está la historia política de Chile, ¿no? Muy resumida. Y en el último capítulo hay un 1990, un guión y nada más. Yo creo que está absolutamente claro que estamos en un momento de cambios totales y de cisma y de movimiento. Usted tuvo invitada en su programa Tras las Líneas recientemente a la doctora Flavia Costa. Estuvieron hablando de esta nueva frontera tecnológica de inteligencia artificial, pero yo quiero robarme un concepto que la doctora le expresa ahí y que ustedes lo conversan y lo desarrollan, que es este concepto de los accidentes normales. Que son estas cosas que algunos podrán decir que se parece un poco a la ley de Murphy, ¿no? Que todas las cosas que pueden fallar en un sistema complejo fallan, ¿no? Y pueden fallar y van a ser incontrolables. Y pero fallan en la peor opción posible. Exacto, exacto, ¿no? Entonces yo lo quería llevar porque aquí hay algo que probablemente, y que me causa mucha curiosidad, que ustedes lo conversan, que yo les recomiendo, Tras las Líneas, ahí en el canal de la Universidad de Chile. Ustedes conversan sobre la pandemia y creo que se ha relevado poco la importancia o el rol en este proceso de la excepción constitucional y de la restricción a los derechos civiles que sucedió con la pandemia y que corta el estallido, no en dos, lo corta, ¿no? ¿Cuál es su visión sobre ese momento en particular y los efectos que eso puede tener en lo que hoy día estamos viviendo en Chile? A ver, yo creo que usted plantea el problema tal cual. Aquí hubo un fenómeno que es una expresión de los tiempos, que es cómo la relación seres humanos, para no decir hombres, seres humanos, naturaleza, es una manera, una relación que llevó a grandes tragedias, porque de alguna manera esta presencia de virus animal en los seres humanos tiene que ver con la relación que ha establecido el ser humano con Exacto. la naturaleza. Hay una causa anterior y que tiene que ver con un vicio entonces, social. y eso ahora, afortunadamente y desgraciadamente, se da en un momento de globalización. Es una pandemia en el mundo globalizado. ¿Por qué digo desgraciadamente? Porque obviamente en un segundo está un problema que pasa en un determinado país, por más que sea el país más poblado hasta hace un par de semanas del mundo, ¿no es cierto? Lo que pasa en un país inmediatamente afecta a nosotros. Exactamente. No habría sido pandemia si no fuera por la globalización. Claro, y por la globalización. Pero es la globalización la que permitió una de las respuestas, digamos, primero, vamos a usar una palabra que no corresponde, pero un milagro en la historia de la ciencia, y es que las vacunas se hagan en un año, cuando se suponía que demoraban por lo menos 14 años. Estamos en presencia de la aceleración, que es propio de la globalización, o la globalización propia de la aceleración. Digamos, estamos en presencia de estos fenómenos. Y en ese sentido, y yo creo que la humanidad, con todos los problemas que hay, reaccionó. Y pudo en 2 años o 3 resolver lo principal del problema, lo principal de esa pandemia. Pero ambos aspectos, tragedia y éxito, nos han llevado de alguna manera a olvidar de qué modo la pandemia o el fenómeno de la pandemia se metió en nuestros ADN. Cierto. Yo no culparía
de esto a una voluntad malvada y autoritaria de restringir la vida No hay un cotidiana. diseño, digamos, maquiavélico y superior. No, y digo, es más, y si no se hubiera establecido, y si no se hubieran Por restringido, supuesto, si no hay si no duda se de hubiera, eso. ese es el gran problema, No, si no quizá se dónde hubieran estaríamos, restringido No, claro. los derechos. Podríamos haber enfrentado lo que enfrentó Estados Unidos, ¿no? Que enfrentó una crisis. No, pero yo no, estoy hablando en todo el mundo, si no se hubieran restringido, de alguna manera se restringieron en todas partes, en algunas partes que no se restringieron, la cosa fue peor, pero si no se hubieran restringido. El problema es si esa restricción cuenta, por supuesto, viene de mandatos de la ciencia, de cosas que no toda la gente sabe, pero si cuenta con el respaldo democrático. Y yo creo que contó con el respaldo democrático. El punto es que eso hizo cambiar la época. Hizo cambiar no solo la época en el largo plazo, hizo cambiar la época, la epoquita que estábamos viviendo, que era la época estallido. Y entonces, no supimos, y asumo como todo el mundo que estuvo por el apruebo, digamos, finalmente, no supimos vincular el daño de la pandemia, lo que había hecho la pandemia en la sociedad y digamos, con lo que había sido lo del estallido y que por lo tanto ya no estábamos viviendo el estallido. Y el proceso constituyente lo vivimos un poco como que era la institucionalización, y eso yo lo dije, digamos, por lo tanto tengo que reconocerlo. Yo decía, aquí estamos en presencia de la caracterización institucional del estallido. Es cierto, pero el estallido ya no era la realidad de la sociedad. Claro. Y había pasado pandemia, y además habían pasado instituciones. Y cuando hay instituciones, y hay plebiscitos, y hay instituciones, y hay quórum, etcétera, y hay reglas, usted tiene que actuar de una manera distinta como actúa en el estallido. Yo creo que si no hubiera estado la tía Pikachu, por dar un símbolo, eso lo dije alguna vez, no como persona, como símbolo la tía Pikachu. No, claro, ella, no, pero ella, si no hubiera estado en concreto alguien que era símbolo, si no hubiera estado ella en la convención, o gente como ella, esa convención no habría tenido ninguna legitimidad. Claro. Ni siquiera se habría llegado a votar. Habríamos tenido permanentes estallidos. Entonces, la tragedia fue que era necesario que entrara esa legitimidad, la legitimidad de la calle, pero que actuara de otra manera. De una nueva manera. Claro, de otra manera a lo que era actuar en las calles. Claro. De hecho, piensen ustedes el primer día, o los primeros días, era reproducir el estallido. Y estábamos en otra cosa ontológica, cualitativamente distinta, que es la política institucional. Ahora, la política institucional, si es invadida por la legitimidad de las calles, entonces pierde legitimidad, y pierde legitimidad sobre todo el mundo que entró y que no empatiza con la nueva situación, sino que sigue viviendo de alguna manera el estallido. Y eso, digamos, uno debiera decir, pero sí que eso, la gente, ¿por qué lo iba a vivir de otra manera? ¿Por qué lo iba a vivir de otra manera? Claro, hubo 2 años, ¿no es cierto?, en que había que vivirlo, en que se muestra que había que vivirlo de otra manera. Pero ¿quién le dice a la gente, o cómo la gente se va dando cuenta de eso? Tiene que ser a través de la acción política. Claro. Y entonces, y ahí se había producido una ruptura, que todavía no se recupera, entre el mundo de lo social y el mundo de la política. Y hoy día, si usted deja el mundo de la política solo referido al mundo de la política, lo que va a tener es el triunfo de las fuerzas conservadoras. Entonces, ¿cómo vuelve a restablecer una relación con la sociedad? Para quien dice, bueno, el plebiscito fue una relación con la sociedad de la política. Claro, pero lo que votó, ese 60%, no expresa realmente lo que la gente quiere. Hay una enorme división ahí. Entonces la gente no ve en las representaciones políticas, no se ve reflejada. Y eso
es producto de un cierto trauma, se perdió la confianza, pero también producto que no hay el proceso de relación entre lo político y lo social. Y en eso tienen responsabilidad los movimientos sociales y la política institucional, no solo uno. No sé si tú querés llevarlo más o menos en el mismo. Yo quería ir en el tema de la legitimidad. ¿Tú querías ir en el tema de la Constitución Sí. o de los partidos políticos? De los partidos políticos, pero parte lo mismo. Claro, yo también, un poco, es que, a ver, yo para donde lo quiero llevar es justamente a quienes nos gobiernan hoy día. Porque estamos hablando de legitimidad, de partidos políticos, ¿verdad? Y ahí yo concuerdo que hay una larga y amplia brecha, digamos, ¿no? Una amplia brecha. Y yo, como que yo creo que el gran problema actual, incluso del mundo, no solo de Chile, ¿no? Es cómo volver a crear partidos políticos que sean legítimos. Porque hoy día como que la desvinculación de las personas, tanto con el proceso constituyente, incluso con quienes nos gobiernan actualmente, tiene que ver con esa deslegitimación. Vemos dos almas en el gobierno actual. Hay como dos caminos. Por un lado está Aprodignidad, pero por el otro lado también está la exconcertación adentro. Y en los puestos claves, digamos, ¿no? Interior, Secpres, son los puestos como más importantes políticamente. Entonces, como que no se entiende hacia dónde quiere ir el gobierno actual. A ver, yo lo voy a contestar de otra manera. Ya, como usted quiera, pero es como no, el no, tema pero hacia no, dónde pero yo lo le quiero quería contestar, llevar. le quiero contestar, no, es que no quiero referirme al gobierno actual estrictamente, si lo está haciendo bien o está haciendo mal. No es ese el punto. No, si lo está haciendo bien o mal, claro, Claro, tampoco era ese mi punto, vale. lo que yo Usted creo- quiere ir al proceso, en el fondo. Exactamente, yo lo que quiero, exactamente lo que mi preocupación, porque soy menos ducho en el análisis de la política contingente, de qué le dijo a este otro o a esta otra, en fin, qué significa la trayectoria de tal persona, etcétera, salvo las cosas gruesas, como muy bien la señalaba usted. Entonces, yo diría, estamos, a partir de este año estábamos viviendo en un proceso que se canalizó y que tuvo, digamos, retroceso o estancamiento a través del proceso constituyente. Pero yo creo que ese proceso tenía transformador, la búsqueda de transformaciones. Eso era, digamos, el proyecto. No era el proyecto de Vía Chilena Socialismo, el proyecto era superar el orden económico neoliberal y generar un nuevo tipo de relación entre política y sociedad, o sea, una nueva manera de incorporación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisión. Esos eran los dos problemas, a mi juicio, sobre el cual había que hacer un proyecto transformador. Y tenía, yo diría, 3 instrumentos: el proceso constituyente, el gobierno, primer gobierno de izquierda, y el de izquierda propiamente tal, digamos. Claro. Sí, sí, No, entiende. no de centro izquierda, de izquierda, desde Allende. Tercera herramienta. Por otro lado, movilizaciones. La calle, El que movimiento hemos llamado. social, Claro, los movimientos como sociales. posibilidad que, digamos, estuviera acicateando a la representación política o que estuviera de alguna manera presente en sus demandas en esos otros dos instrumentos. Bueno, pero hay un punto que es clave. Ya sabemos lo que pasó con el proceso constituyente. Y respecto del gobierno, hay que partir de la base que este no es un gobierno mayoritario, lo puede haber sido en la elección, en la segunda vuelta, pero no es un gobierno mayoritario desde el punto de vista de las instituciones. Es decir, tiene que pasar por una oposición, y que es una oposición muy revanchista en general, tiene que pasar por una oposición que o empata o es mayoría. Y a su vez tiene un problema en su coalición. Ahora, yo creo que en la
en la coalición actual hay tres componentes. El Partido Comunista, el Frente Amplio, por supuesto, con los grupos que están alrededor, Claro. cada uno de estos no se trata de no mencionarlo, pero digo, para poner, y el Partido Socialista, con, uno podría decir, al lado el PPD. Mi impresión es que aquí hay un ajuste que desgraciadamente se hace durante un gobierno que durará más que 4 años. Y es que inicialmente este era una coalición de gobierno, otra cosa que ganaron, digamos, pero de gobierno que era solamente, básicamente, aunque estuvieran los otros, estuviera Partido Socialista, era Partido Comunista y Frente Amplio. Claro. El Frente Amplio tiene un problema que es un conjunto de partidos, o de movimientos, o de cuasi partidos. Claro. ¿Ah? Es eso. Y entonces tiene un problema que mientras está gobernando tiene que resolver el problema de qué es y cómo se proyecta. Es un problema de fondo. Es un problema de Pero fondo. digo, pero es para que entendamos el asunto. Y a su vez, el Partido Socialista siente que usaron la palabra, yo creo que un error la palabra usaron. Pero si yo digo que me siento ninguneado, puede ser que no me hayan ninguneado, pero yo siento que me han ninguneado. Y voy a actuar como que me han ninguneado. ¿Y cómo actúo como me han ninguneado? Tratando de tomar el máximo poder posible al respecto. Entonces estamos en un proceso recién, cuando hay que gobernar, de constitución de una coalición que yo creo que va a ser la coalición histórica de este país. Y bien Yo creo que revanchista tenemos que tener una izquierda a 3 bandas. El Partido Socialista con lo que representa y lo que está cercano a él. El Partido Comunista y un partido que exprese al Frente Amplio. Dicho eso, eso es la coalición política partidaria, que yo creo que es el futuro del país. ¿Y quién tiene la hegemonía? Hoy día el Partido Socialista trata de tener la hegemonía porque yo creo que siente que fue relegado. Entonces trata de tener la hegemonía. Y a veces, no siempre, respetando ese componente que tiene el Frente Amplio, que es clave y que no puede ser lo único que lo constituya porque le va a hacer daño. Pero hay que tomarlo en cuenta, que es el componente generacional. Hay que tomar ese componente generacional. No digo, no es un problema de edad, es un problema de ideas, claro. es un problema de proyectos. Entonces, tiene que tomarlo en cuenta. Entonces, el problema es cómo se resuelven las tensiones, no las actuales, porque las actuales son de paso, porque estamos con un partido que no se ha constituido todavía, porque estamos con otro que entra y que quiere tener máximo poder. ¿Eh? Entonces, ¿cómo se hace para el futuro? Yo creo que desde el punto de vista de la hegemonía, por ejemplo, yo creo que este gobierno se tiene que proyectar en un gobierno con esta coalición, pero ahí que gane el más mejor. Es decir, no es el Partido Socialista un invitado, ni el otro el dueño, ni nadie es el dueño. Ahí lo que se tiene que hacer es un proyecto y programa común. Piensen ustedes que eso no lo fue en la elección anterior, porque el Partido Socialista estaba en otra cosa, en fin, bueno. Entonces, el punto es, ¿cómo hace usted un proyecto en el cual entran estas 3 vertientes y además quedan pendientes 2 tareas? ¿Cuáles son esas 2 tareas? Bueno, la primera tarea, ¿no es cierto?, es recomponer un cierto equilibrio en que no se busque la hegemonía. Ahora, reconstituir o constituir, digamos, estas 3 bandas claramente con los mismos derechos. Yo te lo diría, con los mismos derechos. Estas 3 bandas. Y ahora quedan 2 tareas, ¿no es cierto? La primera es la relación que establezca esta coalición con el mundo de centro. Porque estamos hablando
de izquierda. Y la izquierda no es más de 30, 40%, 38, 40% en el país. Por lo tanto, estamos hablando de cómo se relaciona con ese otro mundo. Pero ese otro mundo en otra época se representó con partidos. El Partido Radical, el Partido Demócrata Cristiano. Hoy día no se representa con partidos. Entonces hay que ver cómo... Y eso lleva a la segunda tarea, que es... Está claro, podemos hablar de una arquitectura de coalición, etcétera. Bueno, ¿y qué pasa con la gente? Porque ahora tenemos un problema que es civilizatorio, es decir, que tiene que ver con lo que ocurre en toda la humanidad, y es que las formas clásicas de la democracia y la representación, indispensables y que tendrán que mantenerse, no dan la abasto, digamos, no dan el ancho para interpretar a la ciudadanía y para resolver los problemas de la sociedad. Tenemos entonces, manteniendo los principios básicos de la democracia, no se trata de entrar a saltárselo, no, manteniendo los principios básicos, repensar lo que es la democracia, que no basta con lo que tenemos hoy, porque con lo que tenemos hoy, la sociedad no logra gobernarse. Y entonces el punto es cómo hacemos para volver a constituir una comunidad política. Y eso es la tarea, yo creo, fundamental, junto con el modelo de desarrollo, que tiene que hacer una coalición como la que estoy planteando. Al comienzo de como tu reflexión, hablabas de la pandemia, ¿cierto? Y la manera en que la pandemia cambió la coyuntura. Lo que tuvimos, de cierta forma, con esto de la globalización, ¿cierto? Es que, un poco como Marx hablando del capitalismo, de todo lo sólido vuelve aire, o como dice Dickens, ¿no? El peor de los tiempos y el mejor de los tiempos, porque en realidad la globalización es lo que da espacio para el desastre, pero también para la solución. Pero estamos viendo un contexto de secuelas psicológicas de eso, de gente encerrada que perdió su conexión con lo social. Cuando hablamos de este cambio de los clivajes, a largo plazo se puede, o mediano plazo incluso, se podría hablar de cómo los partidos políticos van consolidándose en otra forma de representación. Pero en este momento tenemos esta brecha enorme. Antes se hablaba de los 3/3, hoy de centro izquierda-derecha, hoy día hasta se podría hablar de los 3/6, ¿cierto? Porque es tan pequeño el espacio que sí se siente representado por los partidos políticos. Entonces eso nos deja en una situación, en este momento, donde los partidos no aplican. ¿Qué pasa con la elección que viene? Porque ese cambio de clivaje va a durar así un buen rato, pero en este momento hay que votar. Germán Correa acá dijo que iba a anular, supongo a la espera de ese como cambio de clivaje. No sé si está en la misma postura. ¿Usted tiene ya lista su opción para esta elección? Sí. ¿Sí? ¿Se la juega? ¿Y la quiere No como comentar? Germán Correa, que dijo que iba a anular. No. Yo no voy a anular. Yo voy a votar por... no voy a... Voy a votar por la persona... Rabinet no. Por la persona... No. Pero digamos, para ser bien franco, yo creo que hay muy buenos candidatos para la región metropolitana de la coalición, que perdonarán, pero se me olvida el nombre porque está... No importa, dígala como usted se acuerda que se llama. Que la coalición, digamos, Unidad, Partido Socialista, o sea, que esa coalición. Claro, es desde el del Partido Socialista hasta el PC. Claro, yo creo que esa fue una gran cosa y creo que fue un gran error haber hablado de las dos listas y que el PPD no haya querido, digamos, y la democracia cristiana. Yo creo que van a ser comidos por la centroderecha y por la derecha. Bueno, pero yo creo que voy a votar por una candidata un candidato del partido del cual
yo estoy, Usted ha hecho su, claro. que es Jerko Lubetich, pero tengo... Usted está en Convergencia Social. Pero siguiendo a Ricardo Lagos, voy a decir que tengo la mejor opinión y de Camila Miranda como candidata. Que era de comunes. Es de comunes. Que es de comunes, pero que es, digamos, del Frente Amplio. Del mismo pacto. Entonces yo diría... O sea, usted entonces tiene a dos candidatos ahí para que la gente Exactamente. elija. Ahora, Puede ser Camila Miranda o Jerko Lubetich. Claro, lo ¿Le correcto, parece creo yo, es que yo vote por el candidato del partido en el cual estoy. Pero ¿Estás digo... militando en...? Sí, estoy en Convergencia Social. Entonces, Hay dos militantes aquí. ¿quién más? Que nosotros molestamos aquí ya. a mi compañero. Bueno, 3, porque yo voy corriendo ahora a inscribirme a Convergencia. ¿verdad? Sí. ¿Es verdad? Perdón, soy fácil, yo lo sé. El partido No, del pero- presidente. Oiga, la pregunta era- Pero jueguese la Manuel Antonio entonces con una proyección, pero aquí están No. diciendo, todo el mundo da por hecho que la derecha va a arrasar y todo eso. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo que a ver, ¿Va a arrasar con todos? Solo Yo- para cerrar yo aquí ya el programa, sabemos que tiene... Yo creo que es un error profundo el no ir a votar o llamar a no votar, etc. Anular tampoco. Porque eso de ir a votar, pero aquí me anular. parece que no. Ya. Una cosa distinta es cómo se vota por el resultado. Como en el plebiscito. aprobar, rechazar después, cuando Claro. cuando tengamos un texto es otro debate. Pero claro. evidentemente, En un si es un plebiscito es te- diferente. si es un texto que está hecho como lo está tratando de imponer la derecha ahora, bueno, hay que prepararse quizás a votar que no. Pero no se trata de un texto que diga lo que yo quiero, se trata de un texto que sea aceptable por el mundo de la izquierda, por el mundo que estuvo en las movilizaciones, que sea aceptable, no va a ser su texto. De hecho, su texto fue derrotado, por lo tanto no va a ser su texto. Pero debería ser un texto que sea aceptado. Y tal como se están haciendo en algunos aspectos de la Comisión, en otros no, pero en algunos aspectos se está impidiendo. Por lo tanto, hay que votar por gente que pueda en el Consejo se llama, ¿no? Ya no es la convención. Sí, no, que uno pueda, se confunde, aún se también, yo me confunde, sí. confundí hoy día que también. pueda en el Consejo mantener posiciones que sean expresión de su pensamiento, pero que al mismo tiempo sean universalizables, es decir, que sean aceptadas por los otros. Y por lo tanto hay que votar, y yo creo que uno de los problemas, se dice que mejor que no vaya mucha gente a votar, porque si votan van a votar por los sectores de derecha. Yo creo que tal como se ha manejado el escenario, los sectores de derecha pueden obtener, porque sobre todo hay una manera de elegir, que es la manera de elegir en el Senado. Y esa Sí, eso es no muy tiene por claro. qué no reproducirse, desgraciadamente. Entonces hay que hacer un esfuerzo enorme para que no se reproduzca, porque un De ahí es que triunfo una de la muy buena derecha idea, significa, un triunfo de la derecha, Verdad. digamos, muy, muy, muy grande, significa que no va a tener legitimidad el proceso constituyente y vamos entonces a estar en otro proceso. Yo creo que eso es el escenario posible. Hay Lo que más comentarios. espero yo del proceso constituyente es que se establezca una constitución, que la gente se identifique con ella porque permite hacer transformaciones y no las bloquea. Como un punto de inicio, no como, Claro, no como una... Claro, ¿no? claro. ¿Por qué eso es una constitución? Claro. Muy bien, me parece muy interesante lo que está planteando y hay mucho Unidad para Chile, nos dicen que se llama la lista, No, por favor. para que lo sepamos, Unidad para sumar, vota D, dicen. Hay harta gente que tiene más o menos lista cuáles son sus candidatos. Hay varios que van a votar por Camila Miranda aquí, que están diciendo también por Karen Araya, del Partido Comunista. Otros por Jerko Lubetich. Hay una variedad Yo creo que de... les tres son muy buenos candidatos. Muy bien. Muy bien. Cumplo Muchas con lo que estoy gracias. diciendo de la coalición. Sí, claro, por supuesto.
Muchas gracias. Y además que se llama Unidad para Chile. A mí me parece interesante el nombre que le Sí, pusieron sí, también. está Creo muy que lo bien. representa por ahí. Está muy bien. Y con un copihue copihue, sí, como con un símbolo. copihue. Votar informado, votar con tranquilidad Las mayorías y no anular. circunstanciales. Ojalá. Así es, así es. Sí. Este es un programa donde queremos mostrar todas las visiones y queremos que hay que informarse, hay que tomar una decisión, por supuesto, en forma consciente. Yo en general, lo decía en la mañana, no estoy en contra de votar nulo, pero acá también llamaría a tomar conciencia de lo que significa esta elección. Porque no es una elección de apruebo o rechazo, no es una elección binaria, es una elección por persona. Entonces es complejo y más aún con el modelo, que es el pacto que nos lleva, ¿no es cierto? Son pactos, son listas. ¿Vas a llamar a no votar son nulo? No, Ah. todo lo contrario. Estaba diciendo que yo voy a ir a votar y voy Muy a tomar una decisión en conciencia, por supuesto, entre cada candidato que está ahí. Así que eso era un poco lo que estaba diciendo. Yo creo que hay que tener harta conciencia cuando uno va a votar en general y en esta ocasión con mayor razón porque está muy difícil. Yo ya me convencí, ya Don Manuel voy. Antonio, muchas Sí. gracias. ¿Usted va a ir a inscribirse en Sí, competencia? yo paso a inscribirme por Convergencia Social y después voy a votar por Jerko Lubetista. Así que muchas gracias, Muy bien. Manuel Antonio. Bueno, Se El convenció, poder de la se influencia. convenció. El Bueno, poder de la influencia, mu- muy bien. mu- muchas gracias por la estar invitación, aquí, ¿eh? ¿ah? Sí, Muchas gracias. muchas gracias por estar aquí. Un abrazo enorme. Con eso nosotros nos vamos. Siga el programa, póngale like. Y síganos, recuerde que volvimos con nuestro Twitter, nos devolvieron el Twitter, así que llame a que nos sigan, por favor. Un abrazo a todas, todos y todas. Hasta mañana a las 10 de la mañana. Chao, 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 chao.